Bien, señores, continuamos con ustedes. Me consterna mucho la información que ha salido en los medios de comunicación relativo a una profesora que fue herida por un estudiante. De verdad que yo no entiendo qué está pasando en nuestra sociedad dominicana. Se ha perdido el cariño y el respeto al maestro, o es que la formación que le estamos dando a nuestros estudiantes no es suficiente, o no tenemos la contribución de la familia, la contribución del hogar, que a propósito hoy es día de la familia y queremos llamar a la unidad familiar, que es la base de la sociedad y la que puede fortalecer a la sociedad. Así que aprovecho para felicitar a las familias dominicanas. Caramba, una profesora en la escuela primaria de Carey, dentro del sector El Almendro del municipio de Sabana de la Mar, en la provincia de Atomayor, fue herida por arma blanca. Óigame qué sucedió allí en Atomayor. Esta profesora de 32 años, llamada Darlenis Cordero, una muchacha joven dedicada a la educación, intervino en una reyerta, en un pleito que tenían dos estudiantes. Intervino ella, ¿verdad? Como es normal, el profesor interviene entendiendo que los estudiantes van a prestar atención y que la van a respetar como maestra. Ella fue herida por uno de los estudiantes con un arma blanca, que no se entiende cómo esa persona, ese estudiante, le introdujo un cuchillo a la profesora que está recibiendo atenciones médicas. Óiganme esto, señores, a lo que se expone un maestro hoy. Y es que no hay respeto a la condición de maestro. Y es que el estudiante de hoy no está viendo al maestro como un padre, como una figura a respetar. Y esto de verdad que me consterna, porque yo, que soy maestro de 26 años, esto me duele mucho ver el comportamiento que tienen los jóvenes de hoy en las escuelas. Vemos como en algunos centros educativos se producen pleitos. No de ahora, esto no es nuevo. Hace años, yo he dicho que desde el año 2010, 12, 15, para acá, la sociedad dominicana ha cambiado demasiado y se ha perdido el respeto. Y eso se evidencia en los centros educativos públicos y privados. Por supuesto, en los públicos se evidencia más porque la gente entiende que los centros públicos no son de nadie. Sin embargo, lo que son realmente de todos son los centros públicos. Me apena mucho tener que hablar de este tema. Cómo esta joven, Darlenis Cordero, de 32 años, fue agredida por un estudiante. No sé si lo hizo de manera voluntaria o le lanzó al otro compañero con el que tenía el pleito, pero caramba, hirió a su maestra. O sea, no temperó al llamado de la maestra, no la respetó y la mandó a un hospital porque la hirió con un arma blanca. Así no se puede. Y esto debe llamarnos a reflexión a todos, no solo a los profesores, no solo a los padres, sino a la familia en general. ¿Qué está pasando? Esta conducta de estos estudiantes no necesariamente la construyó en el entorno escolar. No, lo más probable es que eso venga de la familia, esa violencia. No hay control. Y si no lo hacemos con nuestros niños, no tendremos cómo hacerlo con nuestros jóvenes. Miren cómo en la mayoría de los actos delictivos que se producen en la República Dominicana, más de un 60% son practicados por jóvenes. ¿Sí? Atracos, actos delictivos. Más de un 60% practicados por jóvenes.
Nuestra juventud, señores, se está perdiendo. Y el problema no es solo de la escuela. No, el maestro hace un gran esfuerzo por educar. El problema está en la familia. Y si no fortalecemos a la familia, no tendremos jamás una buena escuela, porque el maestro recibe al estudiante por unas horas. El padre tiene a los hijos todas las demás horas del día, incluyendo el fin de semana que no va a la escuela. Así es que este es un tema en el que debemos reflexionar. Caramba, vamos a rescatar el respeto por el maestro, por ese que guía, por ese que educa, por ese que conduce. Vamos a tener condescendencia con el maestro y con el esfuerzo que hace para que sus hijos se eduquen. Solo invito a esa reflexión. Señores, en el plano político, el Partido Revolucionario Dominicano considera que el apagón nacional confirma el fracaso del sector eléctrico oficial y la indolencia del gobierno. Estamos hablando del apagón que se produjo el martes, ese martes fatídico, después del feriado del lunes del día de la Constitución. Caramba, de verdad que el gobierno tiene que revisarse en el plano eléctrico. Y yo he dicho que Celso es un fucú, lo he dicho 1000 veces, y que sabe de mal agüero, porque Celso está en el sector eléctrico desde hace años innumerables. Entonces, no sé cómo el presidente colocó nuevamente a Celso ahí, confiando en él, y lo que hemos tenido ha sido, después de Celso, fracaso del sector. No sé si se debe a él, pero yo creo que hay que reflexionar en ese sentido y hay, de alguna manera, que producir cambios para que la población esté tranquila. Yo no entiendo por qué lo del apagón, un fallo humano o un boicot contra el gobierno del presidente Luis Abinader. Yo solo lanzo esa pregunta al aire. ¿Fallo humano o un boicot contra el gobierno para que el gobierno se vea como fracasado en términos eléctricos? Yo pregunto porque no puede ser, por Dios. El sistema se restituyó a las 10 de la noche. Ahí empezó, terminó restituyéndose de manera global, general, a las 2 de la mañana. Pero ¿y el pánico que eso crea? ¿Y el desazón en la población? ¿Y las pérdidas económicas que se registran fruto de este apagón? Con un presidente honesto. Yo me atrevo a decir que la República Dominicana no ha tenido un presidente más honesto y preocupado por este país que el presidente Luis Abinader. Y yo me la juego diciendo esto, porque yo lo creo, yo creo en él y lo apoyo por convicción. Pero caramba, tenemos que revisar esa parte del sector eléctrico, porque Luis debe terminar haciendo el mejor de los gobiernos. Un hombre que no es político de tradición, pero que se involucró en la política y que llegó a la política a aportar, a hacer un gobierno bueno, un gobierno honesto, porque Luis no es un corrupto, no es un ladrón. Luis no anda negociando desde el Estado. Entonces, por Dios, hay que apoyar a este hombre. Y veo funcionarios que no les importa cómo termine el presidente Luis Abinader. Y eso es penoso. Es que mucha gente cree que el fracaso de Luis sería el bienestar de ellos, sin importarle la nación dominicana. Que Luis cometió un grave error. Nunca debió decir al inicio que no se presentaría jamás y reformó la Constitución. Pero eso es un gesto de transparencia y de honestidad
que ningún presidente dominicano lo había hecho en toda la historia de este país. Y eso hay que reconocérselo a Luis. Entonces, por Dios, funcionarios, ayúdenlo a gobernar. Ayúdenlo a hacer una gestión ejemplar como se la merece la República Dominicana. El PLD no cree que en República Dominicana haya estabilidad en los precios en Navidad. Claro, no lo va a creer, es oposición. Y de verdad que en el periodo navideño generalmente los precios se incrementan de la canasta familiar. Yo recuerdo que una vez el cerdo estaba a 300 pesos, el cerdo asado, y de repente subió a 500 pesos, solo porque estábamos en diciembre. Y uno a veces se pregunta, pero caramba, ¿y qué pasó? Subieron los alimentos de los cerdos de un momento a otro. Ahora, quisiéramos que los comerciantes sean considerados, que los precios de los alimentos más consumidos en diciembre mantengan su precio, pero también que estemos totalmente abastecidos de productos como cerdo, telera, ensaladas y demás productos que se consumen durante las Navidades, y que también los precios de las bebidas alcohólicas que se consumen bastante en Navidades, pues se mantengan. Apostamos a la sensatez de los comerciantes en ese sentido, porque muchos quieren aprovechar la Navidad, ¿verdad?, para hacer su agosto en Navidad, como dice la expresión dominicana. Hacer su agosto es obtener sus mayores beneficios en el periodo de Navidad. Bueno, señores, en otro tenor, el alcalde de Dajabón, que ha sido noticia durante los últimos tiempos porque se ha convertido en el portaestandarte de la dominicanidad desde el municipio de Dajabón, y tengo que decirlo así con toda seriedad, Santiago Riverón se ha convertido en el portaestandarte de la dominicanidad en Dajabón, porque la única autoridad que le da la cara al tema migratorio allí es Santiago Riverón, y lo ha hecho él de manera personal. Que le criticamos que se exponga tanto, que ha sido amenazado hasta de muerte, Santiago Riverón, el alcalde de Dajabón, y que salga él con un arma de fuego a defender la patria, sacando a los haitianos de algunos teteos y de algunos negocios haitianos ilegales. Yo pienso que es una exposición peligrosa en lo personal de él. Pero sin embargo, las demás autoridades no dan la cara. Él dice que llama a migración, que llama a la policía, que llama a la gobernación, y no le hacen caso. Óiganme esto, señores. No le hacen caso a un hombre que está arriesgando su vida por salvaguardar la dominicanidad en el municipio del que él es alcalde. Y el alcalde en un municipio es el representante del territorio, es el que gobierna el territorio, entiéndase, es el que gobierna todo el municipio de Dajabón, el alcalde. Penosamente, Riverón no tiene el apoyo suficiente para trabajar este tema migratorio en Dajabón. Y ha sido claro con esto, pero también aprovecho para llamar la atención del amigo Riverón de que se cuide un poco en lo personal y de que no salga él con arma de fuego a él mismo enfrentar los emigrantes irregulares, los inmigrantes en este caso, los ilegales haitianos. Que no salga él, que deje que sean las autoridades y que creen el consenso las autoridades de Dajabón para poder enfrentar este tema con seriedad, porque lo que ha sido un tema fundamental para el gobierno de Luis Abinader y para los expresidentes de la República que han acompañado al presidente Luis Abinader en este tema, porque es un tema de nación,
lamentablemente no vemos a las instituciones que tienen que trabajar este tema con la seriedad suficiente. Reconozco que Migración hace un gran esfuerzo, pero también las naranjas podridas que hay en Migración hay que sacarlas, porque si no se va a dañar el saco completo. Hay quienes aprovechan esta decisión del gobierno de enfrentar la inmigración irregular para enriquecerse. Eso no es un secreto para nadie. Gente que aprovecha que hay una disposición gubernamental para entonces ellos negociar con esto y recibir pingües beneficios en nuestra frontera. No, por Dios, este tema es más serio de lo que estamos pensando. Miren cómo a diario cuántos haitianos irregulares retornan a su territorio. Pero si no nos endurecemos en la frontera y los dejamos retornar y le cogemos los chelitos, vamos a estar en ese vaivén. Ojo, estoy de acuerdo con el negocio regularizado en la frontera, con los mercados binacionales. Terminó el mercado, váyase a su territorio. Usted no está regularizado en la República Dominicana. Váyase a su territorio. Una vez termine el mercado, pero que haya control sobre esto. No que yo fui al mercado y de ahí cogí una guagua y vine a Santiago o a Santo Domingo. No, cuidado con eso. Señores, en el plano internacional, ya cambiando de tema brevemente, ya al final de este espacio, Trump reduce los aranceles del café, plátano, carne de res y otros productos agrícolas. Óigame esto, Trump, que apretó la tuerca con los aranceles, ahora está diciendo, bueno, no, esto hay que bajarle un poco. Y qué bien hace Donald Trump con estas decisiones y evidencia Trump que sigue siendo Estados Unidos el poder más grande del mundo, que Donald Trump representa el poder más grande del mundo y que muchos vieron al inicio estas decisiones de Trump como si fueran decisiones irreflexivas. No, Trump sabe lo que está haciendo. Está doblegando a los países del mundo a las rodillas de los Estados Unidos de América como el poder más grande del mundo. Y yo he dicho que para que nos dominen los chinos, para que nos dominen los rusos, caramba, seguimos con los norteamericanos siempre y cuando respeten la soberanía de las naciones de América y del mundo. Claro que sí. Ahora, para que sea un chino el que ejerza el poder sobre nosotros, que lo ejerza Donald Trump y que lo ejerza los Estados Unidos de América. En otro tenor y en el plano internacional, Maduro lanza un pedido de paz a Donald Trump. Sí, Maduro, ese guapito que llamó a Donald Trump y le dijo, ven que te estoy esperando, ven Donald Trump. Óigame lo que ha planteado Maduro en un video. Maduro dice, no más guerras eternas. Yes, peace. Sí, paz. No más guerras eternas. Pidiéndole a Trump piedad para con Venezuela. Y yo creo, en lo personal, que Trump nunca debe invadir a Venezuela. No, debe respetar la soberanía de Venezuela y a los venezolanos. Debe hacerlo Donald Trump. Sin embargo, la vía para sacar a este señor debe ser la diplomacia, pero que no espere que lo resuelva ya. Por Dios, Maduro está acorralado. Ya hay militares que han dicho que en Venezuela no hay armas para competir con nadie y mucho menos para combatir a la potencia más grande del mundo. Así que Nicolás Maduro, sea sensato. Ya usted se echó a Venezuela entre un bolsillo. Usted se ha robado elecciones. Usted ha perseguido a los políticos opositores. Usted le ha quitado la vida a jóvenes venezolanos
que se han opuesto a la dictadura suya ya entregue por Dios y llegue a una salida negociada con Donald Trump, que es una necesidad para Latinoamérica y para el mundo, que se imponga la democracia en Venezuela. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestra gente que nos ve en nuestro canal de YouTube. Los invito nuevamente a suscribirse. Sin Medias Tintas RD. Usted le da a la campanita y le estarán llegando todos nuestros comentarios, pero además los invito a darle me gusta y a compartir lo que hacemos desde nuestro canal de YouTube, y a nuestra gente del canal 18 de Wind Telecom, que nos veremos ahí el domingo a las 11 de la mañana. Bye bye.